Biblia ya Santiago. Vamos a ir al capítulo 5, versículo 7. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Y vamos a ver qué nos dice el Señor por medio de la carta del apóstol Santiago. Y dice la palabra del Señor en el verso 7 del capítulo 5. No piense pues, capítulo 5, versos desde el 7 hasta el 20. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu fidelidad y porque podemos oír tu voz, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a ser fortalecidos en nuestro ser interior. Padre, que nuestro espíritu, Señor, se alinee a tu voluntad y que podamos, Señor, crecer, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor, y para bendición, Señor, nuestra y para bendición de otros, Señor. Permite que en esta mañana tú hables a nuestras vidas, que tú nos transformes, Señor, que tú nos cambies, Señor, de una manera muy especial, mediante tu poder, para que podamos, Señor, vivir de acuerdo a tu palabra. En Jesucristo, tu Hijo, recibe gloria y honra. Amén. Entonces estamos en una exhortación a la paciencia. Recuerdan que Santiago viene hablando a la iglesia, nuestro hermano predicó acerca de los ricos, la forma en que trataban a los pobres, la indignación que esto generaba en las personas que no recibían su salario y todas aquellas cosas que no son actitudes que agradan a Dios ni actitudes que debería tener una persona que confiese el nombre de Cristo. Santiago hace sus debidas correcciones y pone ahora en una exhortación también a los que están siendo oprimidos o a los que habían sido afectados por la conducta de aquellos ricos opresores. Ahora, se fijan ustedes que muchas veces nosotros decimos, está bien que el Señor corrija a esa gente porque esa gente es tal y tal y tal. Pero resulta que la corrección no es solamente para ellos, también es para mí, amén. La corrección tiene que ver no solamente con ellos, sino conmigo. Porque si usted piensa que Dios está terminado ya con nosotros, pues no ha entendido nada. Resulta que Dios sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y tiene que ver mucho esto con la paciencia. Hay gente que dice, no, yo no quiero paciencia porque la paciencia trae prueba. No, yo no quiero pedirle al Señor paciencia porque entonces vienen procesos. Es que ellos van a venir, lo queramos o no, forma parte del plan de Dios para nuestra vida. Y lo importante aquí no es lo que me toque pasar, sino el final, el resultado de lo que Dios quiere hacer, el resultado de lo que Dios está haciendo y al punto al cual Él me quiere llevar. Si alguien dice, me siento bien como estoy, está bien mal.
Porque si algo entiende el creyente o el Hijo de Dios que anda viviendo en santidad, es cuánta miseria hay en él y cuánto necesita del Señor. Y Dios tiene que trabajar en nosotros. ¿Cuántos saben que Dios tiene que trabajar en nuestras vidas? Y la manera de hacerlo es a veces a través de experiencias y situaciones. Ahora, uno puede estar sufriendo por causa de otro, pero aunque usted no lo crea, el sufrimiento injusto que estamos recibiendo por causa de otro, Dios lo utiliza para moldearnos a su forma y a su manera. Ahora yo no quiero recibir injusticia, no quiero recibir maltratos, no quiero recibir oprobio de nadie, pero Dios a veces tiene que permitirlo para trabajar en mi carácter, para trabajar en mi vida, para trabajar en mi ser interior, porque muchas veces creemos algo de nosotros que no somos. Y lo que revela lo que somos es lo que no sucede y la manera en que reaccionamos. Es muy fácil ser paciente cuando no tenemos ningún tipo de dificultad, ¿verdad? Pero es difícil manifestar el fruto, diga conmigo, la paciencia es un fruto del Espíritu. Ahora, hay hermanos y hermanas que son un fósforo, que son fáciles de encenderse rapidito con cualquier cosita, se airan y se llenan de cualquier cosa y bueno, sale cualquier cosa por sus labios. Ahora, esto no debe ser así. Esto no es la voluntad del Señor. Entonces Dios tiene que trabajar en nosotros a través de su proceso, a través de las circunstancias en nuestro carácter. Ahora nosotros cuando hablamos de paciencia, lo decimos de una manera muy fácil, pero la realidad es que no lo es. No es tan sencillo. Estamos en la era de lo instantáneo. Todo lo queremos rápido. Usted habla con el pastor o habla con algún hermano en la iglesia y quiere una respuesta rápida, quiere que le solventen, quiere que le solucionen, porque, bueno, yo no sirvo para estar esperando, no me gusta que me tengan allí. Bueno, hay que tener paciencia. No podemos nosotros estar cautivados por esta era de lo instantáneo, lo rápido. Es un proceso, amén, de aceleramiento continuo en el mundo en el que vivimos. Todo es acelerado, todo es rápido. Y eso también trae problemas. Comidas rápidas, deliveries, compras alrededor del mundo vía Alibaba, Amazon, no importa donde estemos, con un clic tenemos todo a la mano, ¿no? Estamos en ese camino, algunos más que otros, más desarrollados, pero el mundo está en esa ansia de capricho, de todo lo que quiere lo tiene rápido. Y pare usted de contar, mis amados hermanos, estamos a un clic de distancia de muchas cosas. Todos tenemos que reconocer. Todos tenemos que incluirnos, que tenemos algo de prisa casi siempre. Venimos al culto y queremos que se acabe. No hemos llegado y ya estamos diciendo que se acabe, cuando se acabe voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No hay paciencia para oír a Dios. Por eso sale igualito y dice, ay, no sé, en la iglesia está como muerta. Así como que el Espíritu Santo no se manifiesta, no habla. No veo el poder de Dios, no veo que Dios obre. Bueno, tal vez la inquietud con la que vengo de la ansiedad que traigo, de que llego y ya quiero que el culto termine y no lo disfruto, no preparo mi corazón para oír la voz de Dios, pues no va a suceder nada en mi vida. Ahora tenemos que reconocer que siempre andamos deprisa, que nos gustan las cosas rápidas. Queremos un Mateo en todo, pam, 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 que el pastor llegue, se pare, empiece, ping, ping, y ya terminó, y gloria a Dios, nos fuimos. Algunos serían felices con ese tipo de iglesia. Disfrutarían mucho que esto no durara nada. Pero hay que tener paciencia. Sin embargo, hay otras cosas en las que nos toca esperar. Nos guste o no, nos toca esperar. Algunas veces son las experiencias y las circunstancias difíciles las que nos llevan a aprender a esperar. A veces Dios tiene que sentarlo a uno, ¿verdad? O postrarlo en una cama para que aprendamos a que necesitamos esperar, que necesitamos aprender a tener paciencia. Los jóvenes sienten que todo tiene que ir deprisa, ¿no? Tienen 8 años y dicen, ¿cuándo voy a tener un novio o una novia? Yo quiero casarme, yo quiero no sé qué, están acelerados. Ellos piensan que el tiempo pasa lento, así como en cámara lenta, y resulta que no. Mi suegra dice, mundo, ¿cómo ha pasado el tiempo? Le parece que va demasiado acelerado. Pero los jóvenes dicen, no, esto está lento, yo quiero las cosas más rápidas. Ellos quieren ir al máximo siempre, pero Dios quiere que aprendamos a ser pacientes. Pacientes. Debemos aprender a esperar. Hay circunstancias
donde como creyentes debemos es accionar. Hay situaciones, porque tal vez alguien diga, pastor, la vida cristiana es de acción. Sí, hay circunstancias, hay situaciones donde el creyente debe accionar, donde no hay lugar para la paciencia, donde la misma más bien se vuelve pecado. Cuando te conviertes en una persona que estás constantemente allí esperando. Pero dentro de nuestro contexto, en lo que está hablando Santiago en esta mañana, y lo que hemos leído, y de acuerdo a las circunstancias que vivían nuestros hermanos, debían aprender a esperar y a perseverar en la fe. Aprender a esperar y a perseverar en la fe y confiar en las promesas del Señor. ¿Cuántos están confiando en las promesas del Señor? ¿Cuántos están teniendo paciencia en lo que Él ha prometido hacer? Esto aplica en todos los sentidos de la vida, mi hermano. Paciencia para esperar en que Dios va a obrar en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposo, en la vida de mi esposa, en la vida de mi familia, en mi trabajo, en mi amigo, en mi amiga, en los negocios, en cualquier cosa. Tengo que aprender a esperar. Debo aprender a tener paciencia y a confiar en el Señor. En la vida todo tiene un proceso que involucra paciencia. ¿Dónde están los que se graduaron aquí con 2 años nada más? Uno desde que nace está estudiando. Y los buenos médicos, los buenos especialistas, los grandes profesionales siguen estudiando con 40 años, 50 años. Ahora, ese es un proceso de paciencia, requiere tiempo y paciencia de parte del estudiante. No puedo convertirme en una persona buena en lo que hago si antes no tengo una preparación y mientras no tenga paciencia para formarme correctamente, no voy a convertirme en un buen médico, en un buen doctor, en una buena enfermera, en un buen ingeniero. No, ¿por qué? Porque aunque queremos rápido, la vida nos dice que desde que tenemos 3 años estamos estudiando, incluso desde antes, para luego entonces convertirnos en ese profesional. Adquirir una propiedad requiere paciencia, ¿sí o no? Quisiéramos tener todo ya, con un chasquido de dedo, pero no, hay que tener paciencia. Un negocio requiere paciencia. Bueno, empecé ayer y ya quiero tener 4 empleados, 5 empleados, 10 empleados, que me deje una ganancia neta del 100%, pero no, los negocios requieren paciencia. Una obra de arte requiere paciencia, mi amado hermano. Ahora, los cuadros chimbos y baratos que se venden a granel en cantidades industriales, eso es cuestión de un momentico. Es una vil copia. Es algo que no requirió mucho esfuerzo. Pero el arte, realmente el arte requiere paciencia. Nada a lo que no se le invierta tiempo tiene valor, mis amados hermanos. Nada a lo que no le invirtamos tiempo puede ser algo de valor. Hasta la gente más acaudalada, la gente que tiene mucho dinero también necesita aprender, porque hay gente que piensa que con dinero no espero, con dinero solvento todo. No, hasta teniendo dinero hay que aprender a esperar, aun cuando se tenga mucho. Un verdadero artesano o un joyero o arquitecto sabe que el éxito de sus creaciones se deben a la paciencia en los detalles. Un reloj suizo, por ejemplo, cuesta un dinero, pero tarda hacer un reloj. Si son de los que dicen Stanley atrás y que se hacen en masa, que cuando usted los destapa lo que tienen es una agujita que no sabemos ni cómo gira, pues eso van a hacer rapidito. Pero lo que van pieza por pieza, lo que usan allí una lupa gigante, los que están constantemente trabajando, fabricando esos engranajes, esa gente tiene que invertir en un reloj años a veces. Son únicos. No se hacen tampoco 3.000, 5.000 copias de ese. Son cosas que requieren detalles finos, hermano. Y eso requiere paciencia. No puede llegar hoy y terminarlo hoy. No, requiere paciencia. Demasiada paciencia. ¿Para qué? Para los detalles. Todo lo que se hace demasiado rápido y fácil no tiene larga duración. Nada de lo que se haga demasiado rápido y fácil tiene larga duración. Las grandes construcciones del mundo, por ejemplo, las que dejan a la gente con la boca abierta, no se hicieron de la noche a la mañana, no se hicieron de un día para otro, no se hicieron de manera rápida. Hubo un proceso de años y de detalles.
para convertirse en la obra que son ahora. Requirieron años de trabajo, años de espera. Y lo mismo sucede con los creyentes. Para lograr convertirnos en lo que Dios quiere, debemos pasar por procesos y circunstancias y aprender de nuestro Señor, el cual es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor fue paciente con nosotros. El Señor es paciente con nosotros. Pedro dice, el Señor es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Su tardanza se debe a su misericordia, longanimidad, se debe a su paciencia. El Señor aprendió todo esto, nos dio ejemplo de todo esto y espera de usted y de mí que seamos cristianos pacientes. De manera que si uno es de esos cristianos que dice, ay Señor, dame paciencia, pero no en el tono correcto, usted me entiende, ¿no? Esa gente que dice, ay, dame paciencia para soportarlo, pero de manera irónica, pues en verdad debería comenzar con un tono más humilde y reconsiderando seriamente su problema, en orar al Señor a decirle, Padre, ayúdame y dame paciencia, porque cuando no tenemos paciencia, tenemos muchos problemas. La gente impaciente, el cristiano impaciente, el cristiano que no se toma el tiempo para esperar, para escuchar, sino que es impaciente, que salta de buenas a primeras, siempre tendrá problemas, y problemas serios. Debemos aprender a esperar en la justicia de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, no se vengue usted mismo. Santiago estaba tratando de decirle a tus hermanos, ustedes están airados, tienen resentimiento, tienen rabia, tienen odio por todo lo que le han hecho, por las persecuciones que han tenido, por las injusticias que han sufrido. Pero les voy a decir algo, tengan paciencia. Y bueno, ¿hasta cuándo? A lo mejor habían hermanos allí, ¿verdad? Que en su mente o quizás verbalmente pudieron decirlo con manera de voz audible, ¿hasta cuándo voy a tener paciencia? Llega un momento que uno dice, hasta aquí no aguanto más, vale, se acabó la paciencia. Bueno, le tengo una sorpresa. ¿Hasta cuándo vamos a tener paciencia? Hasta que el Señor venga y cumpla sus promesas. O sea que la paciencia nuestra no puede tener 2 ml, 3 ml, no puede tener 1 litro. Nuestra paciencia debe ser un tanque vasto, mis amados hermanos. Y si usted cree que no tiene paciencia, pues el Señor se la va a dar. Y va a hacer todo lo que sea necesario para que usted aprenda a tener paciencia. Ahora, en la vida cristiana tenemos que entender que necesitamos 2 requisitos indispensables. Y esos 2 requisitos son paciencia y oración. Diga conmigo, paciencia y oración. Necesitamos eso, mi amado hermano. No puedo vivir la vida cristiana sin paciencia y sin oración. Y Santiago, al final de su libro, concluyendo la carta, el consejo para los hermanos es, tengan paciencia. Ahora imagínense ustedes, tener paciencia con gente difícil de soportar, tener paciencia con un tipo autoritario, tener paciencia con un tipo que no respeta, que viola nuestra humanidad, nuestros derechos, que nos quita lo que es nuestro, que no nos paga, que se burla de nosotros. Uno esperaría por lo menos que el Señor los consuma en su ira. Como aquel discípulo que dijo, Señor, manda fuego, que consuma a esa gente, fuego del cielo. A veces uno no sabe ni qué pide, mi hermano. Porque si conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos, nos comportamos como nos comportamos, y Dios tendría mayores motivos y mayores razones para juzgarnos con mayor justicia a nosotros que al que no le conoce. Porque como dijo el Señor a Jonás, esta gente no sabe discernir entre la mano derecha y la izquierda. ¿Cómo no voy a tener yo compasión de 120,000 almas que están allí, que no saben? Ahora, si tanto nos gusta la justicia, pues por eso dice la Biblia, si es tiempo de que el justo juicio de Dios comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Ahora la pregunta es, si ese juicio comenzara ahora, ¿cómo estaríamos? Hay mucha gente que piensa que está lista. Pero yo digo como Pedro, el Señor no retarda su promesa. No es que Él no quiere venir, sino que es paciente. Con los que están en el mundo, no, con nosotros.
no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que nos demos cuenta de dónde estamos caminando, de lo que estamos haciendo, de cómo nos estamos comportando y que verdaderamente vivamos la vida cristiana que Él espera de cada uno de nosotros. ¿Pero qué significa la paciencia, pastor? ¿Es solamente eso, aguantar, soportar? Bueno, la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos. Significa dificultades, problemas, para conseguir algún bien. La paciencia es el arte de soportar a alguien cuya conducta es incompatible con la de los demás y a veces opresora. Somos cristianos, tenemos a Cristo, los hermanos estaban dispersos, perseguidos por otros que pensaban distinto, por otros que tenían incompatibilidad en la forma de creer en lo que la Biblia dice. Ahora, la paciencia debe llevarme a mí a ese punto de ¿qué? De poder tratar, de poder perdonar, de poder sobrellevar, de poder resistir, de poder aguantar a aquellos que obstinadamente y sin alguna razón me persiguen. La vieja palabra española de raíz latina, longanimidad, no quiere decir sufrir durante cierto tiempo, sino tolerar a alguien durante largo tiempo. Ahora, nosotros tenemos una gran responsabilidad como cristianos, ¿no? Y es la de soportar y tolerar a ciertos individuos, a ciertas personas, a ciertas situaciones que se vienen a nuestra vida. Y debo tolerarlo, debo soportarlo, debo sobrellevarlo. Y usted dirá, ¿de dónde saca el pastor todo esto? Bueno, es lo que Santiago está tratando de decirle a los hermanos. La paciencia es lo opuesto a ser de mal genio. Airados, pero no pequéis, dice la Biblia. Puede que algo no me guste, puede que alguien me haga sentir incómodo, pero que eso no me lleve a pecar. Entonces la paciencia es lo contrario al mal genio. Dios exhibe paciencia cuando es lento para la ira ante el hombre que continúa en el pecado, aún después de numerosas advertencias. ¿Tiene Dios razones para destruir este mundo? Suficientes. Pero no lo ha hecho. ¿A qué se debe? A su longanimidad. Y ya vamos a ver que Pablo dice en Romanos que en vez de arrepentirnos, ¿verdad? Ignoramos la longanimidad del Señor, su misericordia. Ignoramos, ¿verdad? Su paciencia. Y dice, por tu corazón no arrepentido, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el hombre ignora y no toma en cuenta la misericordia, la longanimidad y la paciencia de Dios. Lento para la ira. En el Nuevo Testamento la palabra paciencia significa fortaleza o firmeza. O sea que esta no es una paciencia pasiva, de estática. No. Dios requiere de esa paciencia una acción. ¿En qué sentido? Los profetas fueron perseguidos de manera implacable. Fueron perseguidos. ¿Por qué? Por proclamar la palabra de verdad. Pero se mantuvieron firmes. Jeremías en el cepo, con el agua hasta el cuello. Micaías. Todos fueron perseguidos. Isaías. Proclamando un mensaje que no era para ese momento. Imagínense a los profetas arriesgando su vida por una promesa que ni siquiera se iba a cumplir en su tiempo. Alguien diría, valdría la pena. Pero ellos fueron firmes, amén, perseverantes y pacientes en lo que el Señor había dicho. La cuestión es que Santiago está tratando de decirle a los hermanos, ustedes tienen que ser pacientes en base a la promesa que Dios ha hecho y deben perseverar en ella. ¿Y sabe cuál es la forma en que los anima? Diciéndole, el Señor viene. El Señor está cerca. Cuando ustedes están envueltos en estas aflicciones, envueltos en estas dificultades, envueltos en este problema, recuerden que el Señor viene, que el Señor está cerca. Y no hagan ustedes o no permitan que esa idea los lleve a hacer justicia por cuenta propia. Los lleve a accionar individualmente aparte de la voluntad de Dios, porque entonces sí estarán en verdaderos problemas. El hombre debe reflejar, mis amados hermanos, esa divina virtud en su vida diaria. Santiago le pide a los creyentes paciencia ante la adversidad y las dificultades que estaban enfrentando. Ahora, yo pregunto esta mañana, ¿cuáles son sus adversidades?
¿Cuáles son sus dificultades? ¿Qué está enfrentando usted en tiempo presente? ¿Cuál es su situación y cómo está reaccionando? ¿Está pensando hacer las cosas en su propia fuerza? ¿Tiene usted paciencia? ¿Le está pidiendo a Dios paciencia? ¿Es usted una persona que de la nada se irrita a tal punto de albergar en su corazón enojo, ira? Pues debe comenzar a orar al Señor, amén. Ayúdame, Señor. No me siento bien contigo, porque una persona airada, una persona impaciente, una persona inconforme, es una persona que ya por esa actitud desagrada al Señor. Rompe esa comunión con el Dios Santo por la ira, por el enojo, por la rabia, porque estoy demostrando o estoy tratando de decir al Señor que yo tengo planes más justos que Él y que yo puedo realmente resolver esa situación de una manera más justa. Y eso es falso, mis queridos hermanos. Totalmente falso. Ahí está Dios hablándonos. Les habló de las maldades de aquellos que poseían recursos y actuaban de manera injusta, pero les dice a los hermanos, esperen en el Señor. Esta es la palabra que más incomoda en momentos de dificultad. Pero vamos a orar, vamos a esperar en el Señor. Si usted le dice esto a una persona que no tenga a Cristo, dice, ¿hasta cuándo vale? Ya es tiempo de acción. Ojo por ojo y diente por diente. Llega un momento en el cual hay que hacer las cosas. Bueno, ese no es el consejo de Santiago. Y Santiago le está hablando con amor y les está hablando de corazón de pastor a sus hermanos. Le dice, hermanos míos, mis hermanos, tengan paciencia. Porque él sabía cómo estaba el corazón de ellos. Tengan paciencia, esperen en el Señor, a pesar de las injusticias que ustedes están recibiendo. Ahora, es muy fácil ser paciente cuando no nos sucede nada, mientras nadie se meta con nosotros. Basta que alguien se nos colee en la cola de la gasolina. Oye, qué rabia tan grande, ¿verdad? ¿Qué le pasa a ese tipo, vale? Está bien equivocado, chicos. Yo amanecí aquí. Pan en el capó. Y después, oye, yo soy evangélico, ¿vale? Yo no debería reaccionar así. Pero eso sucede con cosas simples, que alguien se atraviese en la vía o te eche un cornetazo de esos desagradables. Oye, pero... O que te diga grosería, porque a veces pasa que uno va tranquilo, ¿verdad? Y pasa otro ahí, no entiende ni por qué baja el vidrio y te saca todas las generaciones. Y eso da rabia al orgullo humano. Y aunque somos cristianos, esa situación genera emociones encontradas. Y si no tenemos paciencia, si no hacemos caso a lo que la palabra del Señor dice, buscamos defendernos y hacer nuestra propia justicia. Pero eso termina muchas veces de manera lamentable y triste, y quien paga los platos siempre es el Señor. Porque la gente no logra ver que somos nosotros que estamos en crecimiento, que nos falta mucho, que somos una persona con debilidad, sino que la gente siempre asocia a la fe cristiana con el individuo. Algunos hermanos dicen, somos evangélicos pero no tontos. Somos evangélicos pero no somos mochos, dicen algunos hombres, ¿no? No nos vamos a dejar de nadie. Pero él le dice lo contrario a los hermanos. Él le dice todo lo contrario, esperen en el Señor, esperen en Él. Pero cuando nuestra vida, mis amados hermanos, y nuestra humanidad está siendo afectada, nos damos cuenta si somos o no pacientes. Sin embargo, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, un fruto que debe estar en la vida cristiana. Más los frutos del Espíritu son, dice la Biblia, y comienza a mencionarlo. Y entre esos frutos, ¿cuál está? La paciencia, la mansedumbre, la templanza, benignidad, misericordia, amor. O sea, hay una cantidad de cosas, mi amado hermano, que deben estar en nuestra vida, pero que a veces parecieran que no están, con la conducta y el comportamiento que tenemos frente a ciertas situaciones, frente a ciertas circunstancias. Nosotros no escogemos, amados hermanos, ser o no pacientes.
Yo quiero que usted entienda eso. No se trata de si usted quiere o no quiere. No se trata de mi temperamento. No se trata de que lo que pasa es que no se trata de si soy o no soy. Debemos serlo. Y Dios obrará en nosotros para formar ese fruto en nuestra vida. Dios va a trabajar para formar ese fruto en nuestra vida. ¿Hasta cuándo debemos ser pacientes? Pues la Biblia es muy clara. Hasta la venida del Señor. Vamos a ver qué dice allí. Verso 7. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia sobre lo que ya les dije que venía sucediendo hasta la venida del Señor. Es más, les voy a poner un ejemplo, mis hermanos. Miren cómo el labrador, el campesino, el trabajador de la tierra, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Yo siempre he dicho que si hay algo que se puede cosechar, pero que no le veo, por lo menos, resultados a corto plazo, es limones, naranjas. Son cosechas que todo el mundo, dependiendo su mentalidad, no va a sembrar. Porque yo quiero sembrar para rápido. Una cosecha que ya dentro de 4, 3, 6 meses ya tenga. Pero sembrar limones requiere paciencia. Sembrar naranjas requiere paciencia porque tiene esfuerzo, dedicación, pero no es rápido el fruto. No es rápido la cosecha. Entonces debo esperar. Y Santiago dice, miren cómo el labrador debe esperar. Dígame el que siembra el olivo para recoger aceite de oliva. Es un poco de tiempo, mis amados hermanos. Y él dice, miren cómo el labrador, el que labra la tierra, les pone un ejemplo. Aguardar con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Porque de paso, siembra tiene que tener paciencia, pero tiene que esperar la lluvia, porque si no le llueve, la cosecha no se da. Ese es el primer ejemplo que pone, ¿verdad? Pero sigue diciendo, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestro corazón. Esto es interesante, amén. Afirmad vuestro corazón. Es un llamado, mis amados hermanos, al compromiso resuelto y firme y valiente. Sean pacientes y afirmen su corazón. Tengan un compromiso resuelto, firme y valiente. Manténganse firmes en lo que el Señor ha dicho, manténganse firmes en lo que el Señor ha prometido, hasta la venida del Señor. Ahora, me llama mucho la atención, porque Él les dice, manténganse firmes hasta la venida del Señor. Mucha gente, amén, fluctúa con respecto a la promesa del Señor. Cambia de parecer, pierde el rumbo, pierde el norte. Y Él está diciéndole, hasta la venida del Señor. Sigue diciendo el verso 8, ¿verdad? Afirmen sus corazones porque la venida del Señor está cerca. En la primera le dice que el Señor viene y aquí les dice la venida del Señor está cerca. En pocas palabras, el cristiano debe vivir a la expectativa del regreso de su Señor, consciente de que no vale la pena enfurecerme a tal punto, contaminarme, llenarme de ira, de resentimiento, de vengarme, de hacer justicia propia, porque no solamente nos dañamos a nosotros mismos, sino que impedimos que otras personas experimenten la gracia de Dios. Nos convertimos en un estorbo, nos convertimos en una piedra de tropiezo por una actitud mediante la cual el Señor no se agrada. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago venía hablando de todo eso. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero ¿qué hacemos con la gente abusadora? Con la gente así, asado. Bueno, mía es la venganza, dice el Señor. Yo soy el juez de toda la tierra. Yo soy el que reparto lo que le toca a cada quien. Ahora yo pregunto en esta mañana, ¿será Dios justo? ¿Habrá Dios faltado a su palabra? Él se va a encargar. Mire cuántas cosas no ha hecho Dios con ciertas personas y con ciertos individuos. Él es Dios. Pero yo tengo que aprender a confiar y a descansar en su poder, en su gobierno, en su soberanía y en su plan. Pero cuando estamos en los procesos difíciles e injustos, en los procesos complicados,
parece que la mente se nublara y se nos olvida que Él es Dios. Muchas de las promesas, mis queridos hermanos, tienen que ver con eventos futuros. Ahora, si no tenemos paciencia, pues nos vamos a desanimar. Pero la idea es, tengan una paciencia perseverante, manténganse firmes allí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las promesas, aunque hay algunas que son prácticamente a corto plazo, hay otras que son a largo plazo. Y por ejemplo, su regreso, su gobierno de justicia, el día del juicio, es una promesa, pero que no se ha cumplido. La redención de nuestros cuerpos fue hecha en parte en un sentido espiritual, pero físicamente no se ha cumplido. Este cuerpo siente, le duele, pero llegará el momento en que esa redención será plena. Y no solamente espiritual, sino físicamente. Es a largo plazo. Debo tener paciencia y debo ir acompañando de fe a esa paciencia. En Primera de Pedro, capítulo 3, voy a leer para ustedes. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 9, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Aquí está describiendo todas esas promesas, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Ahora dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os alegráis. Tenemos gozo por la promesa, ¿sí o no? ¿A cuánto no le gustan las promesas del Señor? Amén, gracias Señor, que así sea, esperamos en ella. Pero dice, en lo cual os alegráis, aunque ahora, y aquí está el detalle, por un poco de tiempo, si es necesario. Y esto me llama la atención porque la cosa se va personalizando. Es cierto que como cristianos padecemos, pero incluso hay hermanos que en este momento pueden estar disfrutando de una perfecta paz, armonía y tranquilidad, y algunos de nosotros podemos en este momento estar atravesando un calvario. Pero la Biblia dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No son caprichos solamente de Dios. Si es necesario para la gloria de Dios, si es necesario para el bien de tu vida, si es necesario para el avance de la obra, si es necesario para que Dios sea exaltado, si es necesario para que otros conozcan a Cristo, tienes que atravesar por diversas pruebas. ¿Me entiende? Tiene que atravesar por diversas pruebas, y sigue diciendo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, ¿qué busca el Señor mediante estas cartas? Animarnos a nosotros a ser pacientes. Ninguna prueba, ninguna dificultad, ninguna de nuestras circunstancias queda sin provecho o sin sentido. Todas las cosas en Dios, amén, tienen propósito y son de bendición para nuestra vida, para su vida y para la mía. Ahora, hay algo maravilloso también que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 9. ¿Y por qué leo Pedro? Porque Pedro dice que a nuestra fe tenemos que añadirle una cantidad de ingredientes, y entre esos ingredientes está la paciencia. Ahora, ¿qué problemas no nos evitaríamos si fuéramos un poquito más pacientes? Si aprendiera a escuchar lo que mi mujer dice, o lo que mi marido dice, lo que mi esposa dice, lo que mi esposo dice, si aprendiera a escuchar mejor a la gente, a los hermanos, si me calmara un poquito, posiblemente no me diera un ACV, no me diera un ataque al corazón. ¿Sabe usted que hay personas que no tienen paciencia para nada y viven acelerados, amargados, con problemas, y mueren tontamente con un infarto al corazón que no tenía nada que ver con otras cosas, sino más que con su carácter?
un tipo explosivo, una mujer explosiva. Pero Pedro dice que los cristianos, como usted y como yo, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, perseverancia, aguante, longanimidad, paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y en mí, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Tanto Santiago, mis amados hermanos, como Pedro buscan mostrarnos lo necesario y lo indispensable que es el fruto de aprender a esperar, de ser paciente. Me quiero casar, bueno, tenga paciencia. Vea bien lo que va a hacer y con quién va a ser. Pero esa impaciencia, esa emoción turbulenta que viene como un tornado que arrolla todo y que cuando estamos en esa etapa no escuchamos, no oímos, nos ponemos como Shakira, ciego, sordo y mudo. Bueno, termina en un desastre. Y después decimos, es que yo no sabía cómo era, es que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y mira, sí es cierto, pero faltó paciencia. Porque para conocerse hay que tener paciencia, ¿sí o no? Debo ser paciente para conocer a otra persona. Paciencia, tomarme el tiempo necesario. Ahora, Cristo viene, dice el apóstol Santiago. Él viene. Él va a regresar. Los sacrificios y los esfuerzos no son en vano, mis hermanos. Pero por los momentos debemos esperar y ser pacientes. Es lo que dice el Señor. Debemos esperar y ser pacientes. Ahora, volviendo al capítulo 5, y específicamente al verso 9, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. De aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué pasaba? Cuando hay presiones, cuando hay persecuciones, cuando hay aflicciones, siempre esa falta de paciencia busca culpable y comienzan los señalamientos. Y el apóstol dice, aquí el único que juzga es ¿quién? El Señor. No se juzguen ustedes. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. Ahora, ¿quién quiere tomar los ejemplos de aflicción en este tiempo? Pero es lo que recomienda el apóstol Santiago. Tomad como ejemplo la de aflicción y paciencia. Esos son los ejemplos que debemos buscar en la figura que queremos seguir. Paciencia, ¿verdad? Ejemplo de paciencia. Y mire qué hermoso, porque dice, de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. 700 años después nació Cristo, pero Isaías profetizó con paciencia, confiado, con firmeza. Jeremías, Ezequiel y todos aquellos profetas del pasado. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Bienvenida y bendecida sea la aflicción que viene de parte de Dios. Amén. No la que yo me busco. No se refiere a la aflicción que yo genero como resultado de mi carácter o mi forma de ser o mi desobediencia, porque eso es otra cosa. Es la aflicción que viene de parte del Señor, no la aflicción que nosotros nos buscamos. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Tuvo Job paciencia? Según nosotros y algunos cristianos, como vemos los toros de lejos, decimos, ay, pero cuando estamos leyendo Job decimos, aguará, pero Job era tremendo, porque habla así, porque se expresa así. Pero yo conozco muchos que les duele la cabeza y ya pierden toda esperanza de vida. Y si alguien les ofrece unos ramazos para quitarle ese dolor, se lo dejan dar. Pero Job sufrió, mis amados hermanos, y sufrió bastante, padeció bastante. Pero ¿sabe algo que sí tuvo Job? Fue una fe inquebrantable y una confianza firme en el Señor. Él pudo decir, yo sé que mi Redentor vive, aunque me matare, dijo. O sea, voy a seguir siendo fiel, Él es Dios. No renegó nunca contra Dios. ¿Cómo no? Tuvo contradicciones con respecto a su propia vida.
pero la Biblia no lo puede poner de ejemplo si no hubiese sido un hombre paciente y perseverante. La Biblia lo presenta como un hombre paciente. Y dice, habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuál fue el fin del Señor para Job? ¿Cómo fue la fe de Job después de ese proceso? ¿Cómo fue su familia después de eso? Terminó en una gran bendición para él y para la familia que el Señor le concedió. Lo cual quiere decir e indicar que Santiago está diciéndole, las aflicciones tienen propósito glorioso y en medio de la aflicción, la misericordia, la compasión del Señor están presentes, están allí en medio de todo el proceso. Y es entonces cuando pasamos al segundo requerimiento de nuestra vida cristiana y tiene que ver con la oración. La oración. Ahora no existe mejor compañera para la paciencia que la oración. Si pudiéramos decir que dos deben estar juntos, en este caso sería la paciencia y la oración. Son los mejores compañeros. Tanto para uno como para el otro le hace bien la paciencia y al otro le hace bien la oración. La oración fortalece nuestra fe y nos capacita para esperar con paciencia las promesas del Señor. Si usted no ora, no tiene comunión con Dios, así lea la palabra, no va a estar en capacidad de poder aguantar y soportar. Pero la mejor compañera de la paciencia es la oración, porque nos ayuda, nos fortalece nuestra fe y nos capacita para esperar en las promesas del Señor. Ahora, hay ocasiones en que nos sentimos abatidos, debilitados, sin fuerzas, hermano. Así como que, bueno, Señor, cansados realmente, abatidos. Estamos afligidos, cargados con muchas cosas. Y al sumergirnos en la oración, al meternos en la oración, al sumergirnos en ella, salimos renovados y fortalecidos. Entramos de una manera, pero salimos de otra forma. Ahora, no porque el problema se haya solucionado, algunas veces no se ha solucionado, a veces se empeora, pero nuestra actitud espiritual interna cambia. Y es distinta la forma en que afrontamos la circunstancia. Entonces salimos renovados, salimos fortalecidos y en capacidad de resistir, en capacidad de afrontar. Ahora, no solo oramos por lo que queremos y necesitamos. El problema que tenemos es que estamos en un proceso en el cual solamente estamos orando por lo que queremos y por lo que necesitamos. Pero yo debo orar al Señor para que me ayude, amén, en los tiempos de paz, a tener la misma paz, el mismo gozo, la misma felicidad que tengo ahora que no tengo problemas. Ahora, ¿significa que queremos problemas? No. Pero como hemos enseñado en otras oportunidades, las aflicciones y los problemas van a venir. A algunos les llega antes, a otros les llega después, pero nadie se puede escapar a ella. Porque estamos en el mundo. Y en el mundo tendremos aflicciones. Pero hay una promesa, confía, yo he vencido al mundo. Entonces no ores solamente por lo que quiere o por lo que necesita, sino que también oramos para poder esperar con paciencia y mientras esperamos el regreso del Señor. Debe ser nuestra oración. Guárdame, Señor. Permite, Señor, que yo pueda mantenerme firme en medio de los tiempos. No es firme hoy, no es firme mañana, este mes, porque muchas veces podemos, ay sí, él fue evangélico, dice la gente, tuvo 5 años en el Señor y ahora es, Señor, ayúdame a estar firme en medio de los tiempos, en medio del mundo en el que vivimos, Señor. Dice la Biblia que la oración de Dios fue, no te pido sino que los guardes del mundo. Ahora, Señor, ayúdanos a esperar con paciencia tu regreso. Abraham esperó con paciencia la promesa. Daniel esperó con paciencia en el Señor. Simeón esperó con paciencia en el Señor. Confiaron en las promesas del Señor. Y aquí dice la Biblia, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí y vuestro no sea, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, en murmuración, en señalamiento. Había una costumbre judía que todavía permanece hasta el día de hoy, y es la de jurar. No juraban por Dios, porque para ellos el nombre de Dios es lo más santo y lo más sagrado, pero a veces caemos en lo mismo.
No juramos por el nombre de Dios porque lo creemos que es muy santo, muy puro, pero nos comportamos de una manera que deshonra el nombre de Dios. Lo que quiero decir es, no tiene sentido que vivamos de esta manera. Hay gente que para poder decirte que sí va a venir, dice, te lo juro, mi hermano, de verdad que sí, yo voy a ir. Palabra, mira, por mi Madre Santa. Cuando una persona viene con eso, esa persona no es de confianza. Cuando una persona tiene que jurarlo por su madre, por sus hijos, que es lo más sagrado que tienen según ellos, y comienza a jurártelo por bueno, por todo, y con Biblia en mano, estamos ante un tipo que puede ser una estafa o una mentira. Y esa costumbre se estaba regando, era de los judíos, pero aún cuando creyeron en Cristo todavía persistían esas oraciones y esas juramentaciones contra otros hermanos. Y decían, te lo juro, mi hermano. Pero él dice, mire, eso no es correcto. No juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigamos en condenación. Usted como cristiano debe tener palabra, ¿sí o no? Si usted se compromete, usted cumple. Si usted dice sí es sí, y si no puede, dice no es no, pero no se comprometa, amén. No jure por Dios, ni por el cielo, ni por la tierra. Luego dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Por qué creen ustedes que lo preguntan? Porque los había. La aflicción llega, mi amado hermano. Los agobios llegan. Pero si alguien está afligido, haga oración. La oración cambia las circunstancias, mis amados hermanos, internas del corazón y del alma. ¿Está alguno triste? ¿Está alguno en agonía? Bueno, él mismo lo experimentó. Dice la Biblia que estaba allí cargado porque sabía lo que venía la cruz. Pero después que oró y después que entregó su vida plenamente a la voluntad del Padre, dijo, Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y después de ese tiempo vino fortalecido. Fue distinta su reacción, su actitud. Por lo tanto, Santiago nos recuerda que si hay aflicción, que si hay agonía, que si estamos perturbados, que si nos están robando la paz, haga oración. Ahora, ¿está alguno alegre? Que también, por eso les digo, alguno puede estar afligido y otro puede estar alegre. Ese que está alegre, pues cante alabanza, adore a Dios. Alabe al Señor, ¿verdad? ¿Cómo? Con cánticos, con himnos espirituales, con el entendimiento. En la oración de fe, dice la Biblia, en el 14, ¿está algún enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Nosotros sabemos por la palabra y por lo que dice el resto de las escrituras, que cuando nosotros dice la palabra de Dios que si está algún enfermo llame a los ancianos, era una práctica común. Era normal que si alguien estaba enfermo, que conocían a Jehová Rafa, el Dios que sana, lo primero que hacía un creyente, un judío, y especialmente una persona que está dispersa y perseguida, que no se puede exponer públicamente, ¿qué va a hacer? ¿Llamar a quién? A los ancianos. Sabemos que los ancianos no eran solo ancianos por edad, sino por el conocimiento en cuanto al Señor. Y dice que orarían por él. Ahora, hay dos cosas aquí. Dice que la oración de fe sanará al enfermo. Se menciona el aceite y se menciona a los ancianos. Los ancianos son los pastores. El aceite, ¿verdad?, que representa allí es la forma en que le iban a poner aceite a la persona, pero no es ni el aceite, ni el pastor o el anciano el que va a sanar al enfermo. Porque muchas veces el énfasis recae sobre el aceite y sobre el pastor. Pero el pastor no tiene poder para sanar a nadie, ni el aceite tiene poder para sanar a nadie. Ni la fe del enfermo. Dice claramente la Biblia, cuando usted lo lee con detenimiento, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Ahora, oren por él, dice la Biblia, ungiéndole. Era lo común, que se ungiera. Era algo también medicinal, el aceite, en los tiempos del Señor y en los tiempos antes del Señor. Y por mucho tiempo, el aceite era medicinal. Pero no solamente eso, sino que representaba, amén, representaba la unción del individuo ante el Señor. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Debemos orar por los enfermos, ¿sí o no? Es imposible que la Biblia nos diga esto y que nosotros digamos otra cosa.
Dios, es soberano, Él sana, Él hace como Él quiere, de acuerdo a su plan y a su voluntad. Pero la otra realidad es que no siempre que vamos y oramos sucede algo. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué pasa con el que no se sana? ¿Qué pasa con la persona que no recibe sanidad? No pasa absolutamente nada. Pudiera alguien pensar, bueno, es pecador, no se ha arrepentido. No necesariamente. Pablo tenía una enfermedad y aunque el Señor lo había usado para sanar a otro, no podía sanarse a sí mismo. Epafrodito también tenía una enfermedad. Timoteo también tenía un problema de salud. O sea que alguien, aunque sea creyente y sea cristiano, y aunque no esté en pecado, puede enfermarse, y no necesariamente el hecho de que no haya una sanidad física significa que está en pecado. Para nada. No podemos pensarlo de esa manera. Ahora, lo que sí es cierto es que la Biblia dice que hay un propósito también aquí. Hay enfermedades, según la Biblia, en 1 Corintios 11, que son resultado del pecado. Y algunos, dice la Biblia, ya hasta duermen. O sea, hay una disciplina de parte de Dios. Pero solamente el individuo y Dios puede entender si su enfermedad es el resultado de estar en un mundo caído o si forma parte de la disciplina del Señor. Posiblemente la persona que estaba en desobediencia o en pecado, Dios podía permitir que cayera en alguna dificultad física para que pudiera darse cuenta de su condición y pudiera arrepentirse de su pecado. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Está alguno en esa condición? Dice, bueno, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y luego dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Cuando va el pastor, lo lógico es que hubiera una confesión de su pecado, un reconocimiento de lo que había hecho. Y el Señor se compromete a sanarle si hay un arrepentimiento, si hay un reconocimiento. Entonces, ¿por qué nosotros, amén, a veces tendemos a creer que en este tiempo no podemos orar por los enfermos? Algunos piensan que es necedad. No, ese no se va a levantar, ya eso cesó. Bueno, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todo sucede de acuerdo a la voluntad del Señor, según el propósito de Dios, pero sí enseña la Biblia que debemos orar por los enfermos, amén, y que es el Señor el que sana. Él es el que le puede levantar, Él es el que perdona pecado, pero sabemos por la Biblia que no es que alguien está enfermo, vamos, lo visitamos, oramos y ya fue perdonado. No, Él tiene que reconocer su necesidad, reconocer su pecado, arrepentirse, y esa oración de fe, confiando en las promesas de la palabra, entonces le podrán sanar espiritualmente, físicamente, y el Señor lo puede levantar, si es su voluntad. Habrán casos en que solamente serán sanados físicamente y morirán de la enfermedad que puedan poseer. Pero ahí está Santiago dándonos ideas acerca de la situación que estaba viviendo la iglesia dispersa. Luego dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. A veces cuando hay pecado en el pueblo, hermano, cuando hay pecado en la iglesia y no hay confesión de pecado, cuando hay pecado en nuestra vida y no nos arrepentimos y no nos apartamos, hermanos, créanme que las cosas se tornan complicadas para cada uno en específico. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué busca Santiago? Animar a la iglesia sumergida en la persecución, sumergida en el dolor, en el sufrimiento, en la adversidad, a que se levanten en fe, en confianza en Dios y clamen a Él. Nosotros podemos orar al Señor, podemos clamar al Señor, podemos invocar su nombre. Y qué hermoso, mis amados hermanos, que en tiempos de dificultad podamos orar los unos por los otros. Que podamos escudarnos en la oración, que podamos llamarnos y decir, hermano, ora por mí. Hermano, tengo este problema, se me está presentando esta avalancha, no encontramos qué hacer, pero sabemos que el Señor tiene la salida. Puedes orar por nosotros, puedes orar. Hermanos, eso forma parte del plan de Dios y forma parte de la estrategia de Dios para que perseveremos en el tiempo y nos mantengamos. La idea de Santiago es que la iglesia estuviera unida, sin distinción alguna
por cuestiones de raza, por cuestiones económicas, por cuestiones de conocimiento. No, él entendía que la iglesia debía estar unida en un mismo sentir y amándonos los unos a los otros. Y una forma de manifestar ese amor, de manifestar esa unidad, era precisamente a través de estas experiencias, orando. Elías, dice, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Qué significa eso? Tenía problemas también. También tenía dificultades. También tenía debilidades, temores. La Biblia nos revela todo lo que Elías hizo. Pero, como estamos hablando de la oración, dice, y oró fervientemente. Ustedes entienden lo que significa orar fervientemente, ¿no? No es una oración casual por religiosidad, sino una oración intensa, constante delante del Señor. Y dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hay poder en la oración, amén. La iglesia debe confiar plenamente en el poder que tiene la oración cuando invocamos el nombre del Señor. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿De qué mejor forma podía terminar esta carta? Si no es llamándonos a la reflexión. Todas las almas son importantes para Dios. Todo hermano que forme parte del cuerpo de Cristo es importante para Él. Ahora, muchos autores, muchos comentaristas y muchos predicadores enseñan que un creyente no puede equivocarse en cuanto a la verdad, que un creyente no puede realmente confundirse. Fíjense que la Biblia dice, el que haga volver del error al pecador. Un hermano puede estar en un error doctrinal, puede estar en un error moral, puede estar en un error en cuanto a una posición o una postura. El común denominador de la iglesia es, si no cree lo que yo creo, que se vaya. Así de sencillo, ¿verdad? Porque es más fácil sacar al que piensa distinto o evitar cualquier tipo de contacto por temor. Pero no es lo que aconseja la Biblia. No es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice todo lo contrario. Y me llama la atención porque dice, hermanos, si alguno de entre vosotros, lo cual da una apertura amplia, cualquiera, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. ¿Por qué se puede extraviar a alguien de la verdad? Una doctrina, ¿verdad? Alguien puede confundir a una persona con un tema específico. Alguien puede escuchar algo, le puede interesar, puede que no sea bueno, puede ser que no sea verdadero. Pero bueno, él no tiene el Espíritu Santo, dice la gente. Si tiene el Espíritu Santo, él no debería escuchar esto o aquello. Bueno, la Biblia menciona en infinidades de veces que cuidemos nuestros oídos, lo que escuchemos, que guardemos nuestro corazón, que cuidemos. Y el corazón representa, desde una perspectiva hebrea, lo que realmente hay en la mente. A veces se refiere al corazón, se está refiriendo a la mente. Guarda tus pensamientos. Y las puertas, a veces cuando la abrimos de par en par para cualquier cosa, se mete sigilosamente el error, la mentira. Estos se introducen encubiertamente dentro de la iglesia, dice la Biblia. Y es tarea nuestra, amén, y de los maestros, de los líderes de la iglesia, velar para que la palabra tenga preeminencia en todo. Pero si llegase a existir, por confusión, por error, que un hermano esté extraviado, se nos esté yendo por la marea hacia otra dirección, los expertos, los que conocen, los que saben, deberían buscar por todas las formas posibles agarrarle para que vuelva a la orilla y no se ahogue en el mar de la mentira. Pero no es que vamos a despreciar a una persona por algún punto en específico, no. Y más si creemos que estamos en la verdad, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que si alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver del pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, qué hermoso que Santiago, en medio de una iglesia tan diversa, con tantos problemas, dispersa, con tantos cambios internos, pueda dar este consejo y cerrar su carta
teniendo conciencia y memoria de que hay hermanos, amén, a los que hay que ayudarle, tenderle la mano, salvarle, aclararle, inducirle mediante la palabra sobre aquellos puntos en los cuales tenga confusión, y no simplemente decir, bueno, no era de Dios, que se vaya. Si fuera de Dios no hubiese pasado eso, si realmente hubiese tenido el Espíritu Santo, porque no es lo que la Biblia nos manda, sino todo lo contrario. Por eso cuando ustedes lean comentarios, cuando ustedes tengan una Biblia comentada, que no es malo, yo uso Biblias comentadas, uso comentarios específicos, pero usted se dará cuenta que entre un comentario y otro hay una diferencia abismal, y que una postura o una posición de un individuo puede llevarnos a la indiferencia en cuanto al amor cristiano y en cuanto a nuestra responsabilidad para con otros creyentes. Entonces, que Dios nos ayude, amén. Que como Santiago tengamos un corazón preocupado por nuestros hermanos, un corazón generoso, amoroso, misericordioso, y que podamos realmente, de ser posible, no solamente pensar en aquellos que no conocen a Cristo, sino aquellos que conocen a Cristo, pero que están navegando en aguas totalmente diferentes. Que Dios nos ayude. Y así concluimos entonces capítulo 5 de Santiago y esta pequeña serie que tuvimos durante estos últimos domingos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar al Señor. ¿Cuántos están enfermos? Que tengan alguna dolencia, algún problema de salud. Pues sabemos que no podemos obligar a Dios a que haga lo que nosotros queremos, pero sí podemos saber que Dios es misericordioso, compasivo, se conduele de nosotros. A Él le preocupa lo que usted siente y lo que yo siento, y Él sabe, amén, que hay personas que requieren de una intervención divina, mis amados hermanos. Problemas económicos, a veces Dios sana por medio de médicos, ¿verdad? Sana por medio de tratamiento. Por algo está Lucas, el médico amado. La Biblia también habla de que en algunos momentos Dios usa a personas específicas, especiales o especialistas en el área para sanarnos. Pero hay otras ocasiones, hermanos, donde ya no hay nada que hacer médicamente porque se limitan los recursos humanos, y entonces Dios aparece en escena. ¿Cómo? Por pura gracia y por pura misericordia. Entonces vamos a orar al Señor pidiéndole que nos ayude a tener paciencia. Amén. Luego vamos a orar que nos ayude con nuestro problema de salud. Vamos a orar con fe. Si a Él le place, amén, la oración de fe sanará al enfermo. Amén. Si hay algo en mi vida que solamente yo sé y el Señor, que sé que no estoy haciendo bien, a veces amargura, enojo, resentimiento, a veces sucede que estoy mal familiarmente con un hermano de sangre o con un conocido y estamos en enemistad por alguna situación y sabemos que debemos arreglarla y no lo he hecho, le he dado la vista larga. A lo mejor siento que Él debe venir a mí, pero no ha venido, pero yo entiendo que debo arreglar las cosas. Entonces haga eso, hermano. Hay cosas que no van a suceder hasta que empecemos a hacer lo que nos corresponde hacer. Pero que no dejemos de disfrutar, amén, las grandezas del Señor por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, por nuestro orgullo y por nuestro deseo de justicia propia. Padre, te damos gracias una vez más en esta hermosa mañana, Señor. Gracias porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Gracias porque nos llamas a la paciencia, Señor. No es fácil tener paciencia, Señor, en medio de la adversidad, Señor. Pero es lo único que tú nos pides, Señor, paciencia. Esperar en ti, en tus palabras, en tus promesas, Señor. Aquí estamos como iglesia, como parte de tu pueblo. Cada uno, Señor, con realidades distintas, Señor. Pero con un mismo Dios, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, Señor, a sobrellevar las cargas, a sobrellevar los problemas, las dificultades, las aflicciones, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, Señor, a perseverar en lo que conocemos mediante tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos en Cristo, Señor. Bendícenos, Señor, como esposos, como esposas, como padres, como vecinos, Señor, como parte de una comunidad, como parte, Señor, de un país, de una nación, Señor. Padre, que podamos en el nombre de Jesús, Señor, ser instrumento en tus manos, Señor.
instrumentos, Señor, que contribuyan, Señor, al desarrollo, al crecimiento de otros también, Señor. Mira, Padre, queremos pedirte en esta hora, Señor. Oramos para que tú te glorifiques en nuestras vidas, Señor, en nuestros caracteres, Señor. Que podamos ser, Padre Santo, gente que dé fruto para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, te queremos pedir por nuestros problemas de salud, Señor. Problemas renales, Señor. Problemas, Señor, Padre, óseos, Señor. Problemas, Padre amado, a nivel auditivo, Señor, de migraña. Problemas, Señor, Padre amado, a través del páncreas, del colon, Señor. Problemas digestivos, Señor. Problemas, Padre amado, que a veces no es por falta de diligencia. Hemos hecho lo que humanamente se puede, Señor. Hemos ido, Señor, al médico. Hemos ido, Señor, a los especialistas. Pero aún así persisten en el cuerpo, Señor. Pero poderoso eres tú, Señor amado, para obrar, para actuar, para glorificarte en cada área afectada, Señor, ministrando sanidad divina y salud sobre nosotros, Señor. Sea tu gracia y misericordia, Señor, impartiendo según tu plan y propósito, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Glorifícate allí, Señor amado, en pura gracia y misericordia, Señor amado, y toca, Señor, esas áreas afectadas, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, podamos recibir alivio, Señor. Padre, bendícenos en esta hora, Padre, y ayúdanos, Señor, a darte la gloria, Señor, debida a tu nombre, Señor. En Cristo tu Hijo oramos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Recuérdese, tenemos servicio el domingo 19, que es este que viene, y luego nos vemos el 9 de enero, que es el segundo domingo de enero. ¿Por qué? Porque el 2 de enero, ya sabrán ustedes que el primero es sábado, y posiblemente transporte, las calles, la soledad, no es conveniente sino retornar el segundo domingo del mes de enero. Entonces, culto este domingo que viene y el segundo domingo de enero. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.